Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa Hablemos, espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Gracias por su sintonía en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos en 88.30 FM y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coope Santos RL. Y con retransmisión los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Les habla el licenciado José Aquilino Mataporras y me acompañan don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Un placer de estar de nuevo con todos ustedes. Un saludo muy cordial, muy afectuoso de parte de su programa Hablemos, amigos de todos ustedes. Hoy, la verdad que me siento pero muy complacido con el invitado que tenemos. Podemos decir que es verdaderamente un invitado de lujo. Y de seguro que el tema o los temas que vamos a tratar con él son de interés muy general para toda la comunidad que nos escucha y nos sigue. Un placer y buenas noches, don Héctor. Bien, también nos acompaña el doctor Jorge Roldán Villalobos, contertulio de nuestro programa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles, don Santiago. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Me uno al criterio de don Santiago con el invitado que tenemos el día de hoy, temas de mucho interés para la zona de Los Santos, una persona que se ha destacado muchísimo, un ingeniero químico con un amplia experiencia en el cuerpo de bomberos desde que fue voluntario, ascendiendo poco a poco hasta llegar a ser el actual director de ese tan importante cuerpo de nuestro país. Lo veo más flaco, doctor, más delgado. Mucha caminada. Mucho frío. No, más o menos, estuvo muy bonito. Bueno, que dicha que aprovechó bien las vacaciones y las dietas que le dio don Santiago para que fuera el programa Hablemos a los Estados Unidos. Doctor, ¿debe una persona automedicarse? No, definitivamente no. O sea, los medicamentos, por más que algunas veces parezcan ser inocuos para una persona y que crean que no les va a producir ningún daño, hasta un acetaminofén puede producir problemas a una persona que no la ocupa o que toma algún otro medicamento. Sobre todo cuando se toman medicamentos hay que tener mucho cuidado con medicarse nuevos medicamentos. Hay que ir a un médico. Es conveniente, por supuesto. Perfecto, ya lo sabemos, no hay que automedicarse. Es un consejo del programa Hablemos. Como decía don Santiago Bermúdez y el doctor don Jorge Roldán, hoy nos acompaña don Héctor Chávez León, que es el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y con él también don Rafael Fallas Valverde, quien es el jefe del Cuerpo de Bomberos de la zona de Los Santos. Con ellos vamos a estar conversando acerca de toda la problemática que se da con los incendios en el país, la incidencia, las situaciones especiales o asociadas con los incendios. Aún yo tengo en la retina cuando se inauguró el Cuerpo de Bomberos de San Marcos de Terrazú, que fue y de la zona de Los Santos, que fue todo un acontecimiento, en donde muchas personas de aquí de la comunidad participaron, entre ellos don José Bermúdez Valverde, que fue uno de los impulsores de este gran proyecto, y muchas otras gentes más que estaban detrás de don José Bermúdez Valverde. Así es que, don Héctor, primero que todo, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa Hablemos, que se transmite por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión. Para nosotros es un inmenso placer, como decía don Santiago, el que usted nos acompañe esta noche acá para hablar de estos temas, sobre todo que ya se avecina el verano en la zona de Los Santos y generalmente aquí hay mucha incidencia de pequeños y grandes incendios. Buenas noches, don Héctor. Muy buenas noches. Para nosotros, miembros del Cuerpo de Bomberos, es todo un placer estar presente en la comunidad de Los Santos, aquí en San Marcos. El Cuerpo de Bomberos a nivel nacional es uno solo, y la estación y la comunidad que aquí está representada por nuestra estación de bomberos
igualmente es importante como el resto del país, y para nosotros la integración con la comunidad en todos los proyectos que hagamos es vital, y principalmente porque nuestro objetivo, además de estar trabajando en el tema de la protección, está muy enfocado en el tema de la prevención, evitar, minimizar las emergencias, hacer de que cada día pues haya menos pérdidas de vidas humanas, menos daños materiales y también menos impacto ambiental. Entonces, pues muy contentos de estar acá y agradecidos por la invitación, y pues todo un honor compartir con don Jorge, con Santiago y con usted, don José. Don Rafael Fallas, desde luego toda una institución también aquí en la zona de Los Santos, Fallas Valverde, en el Cuerpo de Bomberos, también lo recordamos desde hace mucho tiempo colaborando para dicha institución. Buenas noches, don Rafael. Muy buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Don Jorge Roldán, don Santiago, don José Aquiles y don Héctor, bienvenidos. Vamos a conversar, a ver qué bueno sale de todo esto. Muchas cosas buenas. Primero, don Héctor, ¿qué es el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo nace el Cuerpo de Bomberos en Costa Rica? Si nos puede contar alguna pequeña historia del Cuerpo de Bomberos. Sí, el Cuerpo de Bomberos, pues nosotros lo hemos como dividido en 3 etapas. La primera etapa fue la etapa incipiente, cuando esto empezó y únicamente pues teníamos una estación de bomberos en San José. En esa época había diferencias de dónde colocar el Cuerpo de Bomberos. Estaba en la policía y en la municipalidad, y los dos se lo tiraban porque era un tema difícil, el tema de mantenimiento. No tenía paternidad. Sí, hay muchas cosas arraigadas de nuestra cultura, de la parte militar, porque estuvimos influenciados mucho por la tendencia de la policía, cómo ellos tenían toda una cultura. Entonces, en esos primeros años el Cuerpo de Bomberos pues realmente avanzó muy poco. Únicamente pues estaba centralizado en San José. Después viene el año 1925. En 1925 es cuando se crea el monopolio de seguros en Costa Rica. Y una de las primeras tareas que se le da al Banco de Seguros, que en ese momento pues así se llamaba lo que hoy es el Instituto Nacional de Seguros, es el financiamiento y la administración del Cuerpo de Bomberos. Y Bomberos estuvo desde 1925 hasta el año 2008 en una total unión, trabajando juntos, y eso es lo que hace que el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica pues hoy en día tenga una evolución diferente a la de otros países, porque contó con el financiamiento que se lograba gracias a la venta de seguros. Entonces ahí el Cuerpo de Bomberos en todos esos años, más de 80, casi 85 años, se expanden a nivel nacional y genera una cobertura de más de 70 estaciones. En el año 2008, ustedes recordarán, vino todo el tema del TLC, los del sí, los del no y toda esa historia, y en ese momento pues se da la apertura al mercado de los seguros. Con la apertura al mercado de los seguros, una de las condiciones pues, que se establece es que el INS pueda competir en igualdad de condiciones con otras empresas aseguradoras, y el Cuerpo de Bomberos pues hacía una pequeña diferencia. Entonces se nos transforma en lo que se llama una figura de desconcentración máxima. El Cuerpo de Bomberos asume su propia administración. Si bien es cierto, mantenemos como el apellido del INS, hoy por hoy el Cuerpo de Bomberos tiene una figura jurídica independiente. Del 2008 para acá, cuando ya consideramos que estamos en nuestra tercera etapa, logramos un desarrollo de alrededor de 7 estaciones. Hoy en día tenemos ya 77 estaciones, y además logramos una fuente de financiamiento adicional, que es un pequeño tributo a través del recibo eléctrico, y con eso equilibramos las finanzas. Todas las empresas eléctricas captan ese tributo, incluyendo pues aquí la cooperativa que la administra. A través de eso se logró financiar más estaciones, más personal, y hoy por hoy pues tenemos alrededor de 700 bomberos operativos, un aparato técnico y administrativo de 100 personas y más de 1.200 bomberos en 77 estaciones en todo el país, lo cual nos permite pues brindar servicios de forma más oportuna. Además pues hemos venido modernizando la flotilla, porque eso es algo vital para un servicio de calidad. Prácticamente está cubierto todo el país con estaciones de bomberos. Todavía tenemos algunas zonas que son retos. En estos últimos años nos decidimos a llegar en forma más oportuna a algunas comunidades donde estaban muy distantes. Por ejemplo, en Los Chiles no teníamos estación de bomberos, abrimos una porque la distancia a la estación más cercana era muy grande. Puerto Jiménez, Nandayure, Monteverde, Bribri estaban lejos de la estación de bomberos más cercana, entonces abrimos sus servicios.
Este año esperamos abrir, o principios del otro, la estación de Miramar y una estación de bomberos en Huacas, que es una zona de Guanacaste que pues, se ha venido desarrollando mucho y estamos un poco lejos desde la estación de Filadelfia. Todavía tenemos algunos puntos que consideramos importante desarrollar estaciones para reducir los tiempos de respuesta. Don Santiago. Una preguntita, don Héctor. En Acosta hay una estación. En Acosta, entonces aprovechamos para enviarle un saludo porque allá nos están siguiendo a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Acosta, todo el personal voluntario permanente. Y hizo usted una recopilación histórica, se ganó el bachillerato, ¿sí? Quería preguntarle si tiene algún conocimiento, porque yo nunca había escuchado de esos dos incendios que habla por ahí en la página del Cuerpo de Bomberos de 1681 y 1681 y 1687 allá en Nicoya y Esparza. Fue provocado, dice por ahí, piratas. Por los piratas, sí. Son los primeros registros que se tienen de incendios que fueron, constan en la historia, ¿verdad? Y en esa época, pues, la piratería existía, ¿verdad? Y el fuego, pues, era una arma, ¿verdad? Que se utilizaba por parte de los piratas que llegaban para invadir y capturar algunas regiones del país. Y son algunos datos que hemos venido recopilando porque realmente llama la atención, porque no conoce uno historias de piratas en Costa Rica hasta que toma el conocimiento de estos acontecimientos que se daban en esta zona de Punta Arenas. Bien, vamos a ir a una primera pausa con Copesantos y ya regresamos con más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, estamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Copesantos RL. Hoy estamos conversando con don Héctor Chávez León, ingeniero Héctor Chávez León, director general de del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y también con don Rafael Fallas Valverde, quien es el encargado del Cuerpo de Bomberos en San Marcos de Tarazú. Queremos abrir la línea telefónica para preguntas y si hay alguna participación telefónica que sea muy concreto, o sea, una pregunta concreta, nada de historia ni nada por el estilo, porque si no, no podemos abarcar el programa. Y pues también tenemos saludos de Santa María Dota, doña María Solís, que nos felicita y felicita a Canal 12 Altavisión por los programas que estamos realizando. A don Antonio Mora Cordero en San Lorenzo, en la Sabana de Tarazú. ¿De acuerdo, don Antonio, don Santiago? Claro que sí. Excelente jugador de fútbol, uno de los mejores jugadores de fútbol que ha tenido la zona de Los Santos. Y también al ingeniero Rodolfo Hidalgo Siles, que también reporta la sintonía del programa Hablemos. Bien, don Héctor, ya empezamos aquí a tener algunas inquietudes. Usted tiene un registro de incidencias de los diferentes tipos de eventos que se dan en materia de incendios. Y no solo incendios, hay otros temas que también tienen que ver con bomberos, ¿verdad? Claro. Sí, como usted lo indica, don José, el Cuerpo de Bomberos pues, no solamente atiende incendios. Generalmente la gente dice un bombero, incendios. Pero paradójicamente lo que menos atendemos son incendios, ¿verdad? Nosotros manejamos alrededor de 50.000 emergencias al año y de esas 50.000 solamente el 5% son incendios estructurales de viviendas principalmente y algunos edificios, porque también el Cuerpo de Bomberos pues, se dedica a la atención de cortocircuitos, de emergencias con productos químicos, accidentes de tránsito. Temas de accidentes de tránsito, emergencias aéreas, emergencias en el mar, porque tenemos algunos barcos para controlar incendios en el mar. Cuando hay sismos tenemos que responder también el tema de las inundaciones. Frecuentemente vemos escapes de productos químicos en fábricas. Es correcto, sí. Accidentes con materiales peligrosos. Los materiales peligrosos es algo que le corresponde, es competencia del Cuerpo de Bomberos. También las abejas africanizadas. Las africanizadas para nosotros, pues hoy en día ya superan la cantidad de charrales que el Cuerpo de Bomberos atiende. Es un problema que ya se instauró en nuestra sociedad y nosotros tenemos que responder a enjambres de abejas en centros educativos, en casas de habitación, porque en algunas ocasiones pues, las picaduras que estas generan han llevado a la muerte de algunas personas. Entonces ya las abejas africanizadas desde hace aproximadamente 15 años es parte de las emergencias que el Cuerpo de Bomberos atiende. Y particularmente en el tema de los incendios estructurales, a nosotros pues,
nos interesa aprovechar esta gran oportunidad que ustedes nos dan para llevar un mensaje. Y este mensaje es recordarles que ante un incendio, pues lo más importante es la preservación de la vida. Tenemos incendios donde muchas veces la gente se devuelve a recoger un televisor, o a recoger la plata, o a recoger algún artículo material de valor y la gente queda atrapada. También tenemos situaciones donde olvidamos a las personas que tienen algún tipo de limitación para poder evacuar en caso de incendio, y esto lleva a que haya una población identificada que son las personas que generalmente mueren en los incendios. Y me refiero a los adultos mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad física, a las personas que toman algunos medicamentos o drogas fuertes que les impiden tener estado de conciencia o despertarse, y especialmente pues el tema de los niños, ¿verdad? Porque este año, a diferencia de otros, ya registramos 3 niños que han muerto directamente en un incendio. Es una cifra alta, ¿verdad? 3 pareciera que no es un número importante, pero para nosotros 3 niños que hayan muerto este año es una cifra relativamente alta, porque históricamente pues es uno durante todo un año, y nos preocupa que todavía falta la época de fin de año, que es donde la cantidad de muertos tiende a subir. De este año pues han sido 10 personas las que han muerto en un incendio, pero el año pasado fueron 23 las que murieron directamente en un incendio, el año anterior 21, 15 y 17 en los años anteriores. Y este año pues la cifra que más ha llamado la atención es la proporción que tienen el tema de los niños. Y aquí mucho de lo que ocurre es que los niños quedan solos, ¿verdad? La gente sale a trabajar, sale a estudiar, los deja bajo el cuidado de un adulto mayor que no tiene la capacidad para poderlos sacar. Los niños, por su curiosidad innata, buscan jugar. En muchos hogares los fósforos, los encendedores están al alcance, y entonces para ellos es fácil. Su curiosidad los lleva a jugar con fósforos, encendedores, estando solos. Inicia un incendio. El comportamiento natural de un niño cuando se deja una torta de esas es esconderse debajo de una cama, en un closet, en el baño, y entonces es más difícil todavía que logren ponerse a salvo. Entonces niños solos con fósforos a su alcance, no es algo que debamos achacar la responsabilidad de los niños, como muchas veces se hace. Cada vez que un niño sufre una lesión, una quemadura, hay un responsable y es un adulto que está detrás. También importante destacar que este año es el año donde históricamente se han registrado más niños con quemaduras por líquidos calientes o por algún artefacto. O sea, nunca en toda la historia del país hemos alcanzado esta cifra de niños con quemaduras, y esto pues ocurre a diario y ocurre en todo el país. Qué dicha que toca el tema de los niños. Hace unos meses atendimos en Santa María de Ota un incendio en un rancho, los que se utilizan para ofrecerles vivienda, vamos a llamarlo entre comillas, a los peones que vienen a coger café. Algunos se quedan y muchos son indígenas. Ellos cocinan con leña. En esa ocasión sacamos a unos niños de una vivienda. Estaban solos, eran 3 niños. El mayor tenía 4 años. El mayor sacó a los hermanitos, ayudó a sacar a los hermanitos del incendio. ¿Qué recomendación podríamos darle a nuestros caficultores? Porque este tipo de ranchos, hay varios cientos en la zona de Los Santos. Ellos, insisto, cocinan con leña, no tienen las condiciones apropiadas, y la cultura de estos indígenas que vienen acá se presta para dejar a los niños solos en esos lugares. Sí, doctor. Lamentablemente, las condiciones económicas pesan mucho en toda esta problemática, ¿verdad? Sabemos que son familias de escasos recursos, que en la época de la cosecha del café, todas las manos que vayan a recolectar café son valiosas. Es normal, no solamente ocurre acá, ocurre en muchas partes del país, ocurre en Guanacaste con la zafra de la caña de azúcar, que las personas salen a trabajar y lamentablemente los niños quedan solos. Lo idóneo sería que siempre queden bajo la supervisión de un adulto, porque a un niño no se le puede exigir que tenga la conciencia de no producir un incendio o no evacuar en forma segura. Entonces nosotros pues primero que todo buscamos recomendar que los niños no queden solos, que si son varias familias que ojalá los agrupen, pero que haya algún adulto que los supervise. Y lo segundo es que no tengan a su alcance la forma de producir un incendio, los encendedores, los fósforos, el fogón, si van a quedar solos, que esperamos que no sea así, el fogón tiene que estar totalmente apagado, no tienen que tener ellos posibilidades de producir el fuego.
Como le digo, pues hay una situación socioeconómica, ¿verdad?, que complica esto, pero indudablemente lo importante es que no queden solos y que no tengan a su alcance la forma de producir un incendio. Don Santiago Bermúdez. Una otra preguntita que tengo ahí es, en el proceso de reclutamiento, ¿qué características o qué, cómo le podríamos decir, cualidades debe reunir un voluntario o un aspirante para ejercer la labor de bombero? Porque también otra cosa que estamos dejando pasar por alto muchas veces es que el cuerpo de bomberos, se lo decía hace un rato, no solamente incendios, pero vemos que tiene paramédicos, que tiene, entonces, ¿qué preparación debe tener la persona para ocupar ya un cargo en el cuerpo de bomberos? Yo aprovecho porque tenemos aquí, nos pregunta don Osvaldo Sánchez, dice, ¿por qué razón cuesta tanto entrar como voluntario? Ya que si uno pregunta en las estaciones, le dicen que no hay campo para ser reclutado, entonces eso quita las ganas de colaborar. Sí, ambas preguntas, la de Santiago y la de Osvaldo, son muy importantes y me gustaría pues aclararlo. Lo primero que todo es que nuestra organización tiene dos fuerzas muy importantes, son los bomberos permanentes que están 24 horas al día en la estación y los bomberos voluntarios que llegan a colaborar a las labores que cuando la unidad de bomberos a cargo de un bombero permanente salen, tienen que resolver durante la atención de una emergencia. Entonces las dos fuerzas son igualmente valiosas. Cuando una persona entra en la organización, pues como mínimo se pide el bachillerato, pero la formación se da a lo interno. Nosotros tenemos una academia de bomberos en donde después de pasar un proceso de selección, la persona tiene que llevar un cupo de cursos que para la parte básica es de 6 meses y después durante toda su carrera tiene que llevar cursos que al final suman casi unos 30 cursos de diferentes especialidades. En ese proceso de selección, pues buscamos que la persona no tenga algunas limitaciones que antes no veíamos, pero hoy en día son importantes. Por ejemplo, se ve que la persona no le tenga miedo a la altura, ¿verdad? Que la persona no le tenga miedo a la oscuridad, que no le tenga miedo al agua. No le tenga miedo al agua. Al agua. No, hemos tenido compañeros que en el pasado se reclutaban y no sabían nadar o le tenían miedo a lanzarse a una piscina, a un río, porque padecían de esa fobia, ¿verdad? Y eso lo limitaba. Entonces, desde hace unos 15 años para acá se pasan esas pruebas, se pone a nadar a la persona, se encierra en lugares oscuros, laberintos, se le hace pasar por cables ahí, un poco como los circos, ¿verdad? Y entonces la persona que cumple con todas las características ya puede pasar el proceso de reclutamiento. ¿Qué pasa con el personal voluntario? Nosotros lamentablemente no podemos decir a una estación tengan 20, 30, 40, 100 bomberos voluntarios, porque un bombero voluntario requiere, además de un proceso de capacitación, un proceso de equipamiento y de pólizas. Entonces, a una estación como la de San Marcos se le define un cupo de 15, 20 personas, depende del tipo de estación. Tenemos 3 niveles de estación, las clase A son las más grandes, las B y las clases C. Entonces, cada una tiene un cupo definido de bomberos. ¿Por qué? Porque ese bombero hay que darle el entrenamiento, hay que equiparlo, vestir un bombero con todo el equipo de protección que requiere para entrar a una emergencia, el valor es cercano a 3 millones de colones. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a abrir las puertas a tener 100 bomberos, sería inmanejable desde el punto de vista económico. Además, nosotros no podemos meter una persona a una zona de riesgo sin equipo de protección. Entonces, definimos que, ¿cuántos tiene aquí la estación, don Rafael? Tenemos 10 voluntarios. 10 voluntarios. Esta estación de acá probablemente es de 15 cupos. Entonces, aquí aprovechamos, entonces necesitamos 5 voluntarios en San Marcos. ¿Hay alguna edad? Vamos a ir a una llamadita que tenemos aquí pendiente, y muy rápido, que están en la línea telefónica, y ya seguimos con este tema. Vamos a la llamadita. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas noches, adelante. ¿Aló, José Luis? La orden, buenas noches. Le habla Alex Bolaños, un saludo al doctor y a Santiago y a usted, a Rosy, y a don Héctor y a Fallitas. Es muy concreto. Para don Héctor, nosotros en la municipalidad tenemos un pequeño problemita con respecto a los permisos de construcción, que muchas veces construyen unos permisos y entonces no va a estar regulado lo que es el plano eléctrico. Y consideramos que eso lleva a un problema a futuro, un riesgo muy alto para cualquier tipo de incendio que se pueda dar.
Yo hago un llamado y tal vez usted, don Héctor, pueda referirse a los riesgos que se pueden tener con respecto a esta práctica. Muchas gracias. Muy amable, don Alexander. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para que don Héctor le conteste esta consulta a don Alexander Bolaños. Claro, con mucho gusto. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, gracias. Estamos en Hablemos, un programa cultural que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Altavisión, canal de Coope Santos RL. Hoy conversando con el ingeniero Héctor Chávez León, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, y con don Rafael Fallas Valverde, encargado del Cuerpo de Bomberos de Tarrazú. Vamos a ir, antes de contestar la pregunta que le hizo don Alexander Bolaños, vamos a ir con don Rafael Fallas para que nos hable de dos cositas, don Rafael. ¿Tiene usted algún registro histórico de eventos importantes que se hayan dado aquí en la zona antes de que el Cuerpo de Bomberos se creara? Y después de la creación del Cuerpo de Bomberos, ¿cuál es la incidencia de eventos que ustedes atienden y cuáles son los que mayor, digamos, los que más se presentan? Pues? Sí, claro. Principalmente 3 eventos cuando no existía la estación acá, que fue propiamente el que está de Coope San Marcos, perdón, Coope San Marcos, la alcaldía. Eso se había dado un incendio bastante grande ahí, eran locales comerciales. Después por donde está... Eso está al costado norte de la iglesia, precisamente, ¿verdad? Sí, señor, al costado norte de la iglesia. También hubo otro evento pues contiguo a Bomberos, ahí donde está BM3, Centro Agrícola. Ahí fue importante también ese evento, y donde estaba el Banco Nacional también se dio. No tengo suficientes datos sobre ese del banco, no lo recuerdo, pero sí está dentro de las estadísticas. Y una vez que se inauguró, pues en el 82, la estación de bomberos en San Marcos, han habido eventos importantes, estructurales, rescates. La estación en sí es una estación clase C y la incidencia en atención de emergencias pues no es muy alta, gracias a Dios. Se trabaja mucho en prevención, en capacitación a nivel de colegios, a nivel de escuelas. A la fecha llevamos 148 atención de emergencias. Dentro de esas 148, las más importantes o incendio en estructuras, se han dado 8. El resto está dividido en atención a accidentes de tránsito, fuego en vehículo, escape de gas. En los últimos años ha habido bastante colaboración de bomberos con Cruz Roja. Nos toca atender muchos accidentes juntos y eso ha sido bastante beneficioso para la zona. Me parece que históricamente, en algún momento, había algún tipo de divorcio entre ambas instituciones, o no sé, celos, etcétera. Pero aquí en la zona de Los Santos, en los últimos años, bomberos y Cruz Roja trabajan muy bien en conjunto. De hecho, probablemente, Rafa, ¿has notado que en los últimos años hayan aumentado la cantidad de accidentes de tránsito en los que ustedes participan ayudándonos a nosotros? Sí, señor, claro. Gracias a Dios, pues se logró romper y unir lazos entre Cruz Roja y bomberos, y se trabaja muy bien, tanto la unidad destacada aquí en San Marcos como Santa María y San Pablo. Eso es gracias a personas como el doctor también, que está involucrado en la Cruz Roja, y inclusive se ha trabajado también en capacitaciones en conjunto y prácticas, se ha hecho prácticas de rescate vertical, de rescate vehicular en conjunto. Entonces sí se ha avanzado bastante. Claro, excelente. ¿Tiene una pregunta para...? Sí, era rescatar una cuestión que posiblemente en todo el país la historia es similar a lo que cuenta por ahí la historia en la página de bomberos, de los primeros esfuerzos que se hizo en Costa Rica para traer una bomba de Estados Unidos. Pues es la misma historia en Tarrazú. Esos 3 eventos, yo recuerdo que fueron 3 intentos que se hizo por constituir bomberos en Tarrazú. Ahí nace la idea. Es correcto, sí.
Don Héctor, tenemos la pregunta de don Alejandro Bolaños. Claro. Y asociada con la que usted le contestó al doctor, ¿es posible que se dé la responsabilidad civil de alguna persona ante eventos en donde haya pérdidas humanas o algún otro tipo de daño? No sé si usted tiene conocimiento que alguna persona sea responsable directa por causar un evento, un incendio, por ejemplo. Provocado. Sí, claro. Yo siento que todo está asociado al tema eléctrico que mencionaba don Alexander, el tema de las causas de incendio en nuestro país. Y yo quisiera rescatar algo que se mencionaba en la conversación ahora, y es la madurez de las instituciones. No es un secreto que en el pasado hubo roces, diferencias, muchas veces por alguna cabeza caliente de ambas instituciones. Afortunadamente yo siento que hay una madurez institucional a nivel nacional. Además hay una delimitación de funciones, ya la cancha está marcada, entonces ya la fuerza pública, el tránsito, Cruz Roja, bomberos, ya tiene definido su marco de acción, sabemos cuándo tenemos que asumir, cuándo tenemos que apoyar, cuándo tenemos que trabajar en conjunto. Eso se ha venido afinando y yo siento que hoy por hoy la relación entre las instituciones ha mejorado muchísimo y si algo ocurría era más en San José que en las comunidades. Las comunidades siempre la relación ha sido muy buena. Con respecto a la pregunta de Alexander y a usted, don Santiago y don José, resulta que históricamente la principal causa de incendio de los últimos por lo menos 15 años que hemos investigado a profundidad han sido los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos es la principal causa de incendio en este país. ¿Y por qué ocurren los incendios? Primero ocurren porque hay varios factores que no están bien regulados, ¿verdad? Las construcciones muchas veces se hacen al margen de la ley, muchas veces no se sacan los permisos, no hay un plano eléctrico, no hay un profesional que haya diseñado el sistema eléctrico, no hay gente que lo supervise. En este país, lamentablemente, cualquier persona pues se pechó un alicate en la bolsa, un desatornillador, un rollo de tape y se autodenomina electricista, ¿verdad? Yo siempre hago la analogía, si alguien viene y le repara un diente a una persona y no eso va para la cárcel, pero una persona puede venir a hacer un sistema eléctrico sin ser electricista certificado y nada pasa, ¿verdad? Y puede poner en peligro la vida de muchas personas. Entonces, yo siento que una de las cosas que el país tiene que hacer es certificar y dar licencias, como ocurre en otros países, al electricista, al que está en sistemas de gas, al que hace trabajos de fontanería, porque son profesiones muy importantes que repercuten en la vida, que están a la libre, ¿verdad? Lo segundo es el tema de los materiales. Hay materiales baratos y materiales caros. Te encuentras un apagador de 500 pesos y un apagador de 18,000 colones. Y la persona a la hora de una escogencia no piensa en la seguridad y escoge el más barato, aunque tenga dinero para comprar una alfombra para toda la casa. Pero esos elementos son muy importantes, escoger cosas de calidad. En el país no hay mínimos, entonces se vende de todo. Entonces, lamentablemente, requerimos una norma que impida al país el ingreso de materiales de mala calidad en cuanto a sistemas eléctricos. También hay mucho contrabando de materiales que no cumplen con las normas. En Navidad se presta mucho para las famosas instalaciones eléctricas y también las de luces que vienen malísima calidad, que son fuente de incendios. Sí, usted encuentra una regleta, por ejemplo, que se usa mucho, con fusible, otra sin fusible, una que las consiguen 2,000 colones, una de verdad que la consiguen 20,000 colones, etcétera. No hay mínimos, toda la gente se va por el precio. Igual con las series eléctricas estas, pasa lo mismo que usted menciona. Y ahora en Navidad pues vamos a una época en que suben los incendios productos de los cortocircuitos. Otra cosa que ocurre es la sobrecarga de sistemas eléctricos, ¿verdad? Que un tomacorriente que está bien diseñado, su sistema eléctrico, pues la gente le mete 20 extensiones pudiendo distribuir en otros tomacorrientes. La ausencia de una caja de breaker en la casa, que es lo que hace que se dispare en caso de un cortocircuito. Las municipalidades, con respecto a lo que mencionaba don Alexander, pueden contribuir mucho porque las municipalidades son legalmente las únicas que pueden dar permisos de construcción en este país. Entonces las municipalidades tienen que socar un poco la faja porque muchas municipalidades, y no hablo de casos particulares, permiten construcciones. En la zona atlántica, por ejemplo, el 80% de las construcciones se hacen sin permisos de construcción. Y así ocurre en muchas partes del país. Cuando no hay permisos, no hay profesionales que estén supervisando los trabajos y eso hace que particularmente los sistemas eléctricos sean deficientes. Entonces, aquí tenemos que unirnos. El Cuerpo de Bomberos revisa los planos de los edificios de más de 2.500 metros cuadrados. Entonces, las edificaciones grandes, los centros comerciales, los moles, las fábricas, eso hoy en día está muy regulado. Pero las casas de habitación
porque hay muchos proyectos para incentivarlas, están muy a la libre y ahí es donde ocurren el 90% de los incendios, en las cajas de habitación precisamente. Perdón, eso, lo que le pregunté sobre la responsabilidad. Sí. El incendiarismo, ¿verdad? En nuestro país es es la tercera o cuarta causa de incendio, ¿verdad? Lamentablemente las leyes son muy débiles en cuanto al tema de sanción. Nosotros tenemos investigadores de incendios, ¿verdad? Que cada vez que ocurre una emergencia relevante se hace un análisis completo y en algunas ocasiones cuando se determina que el incendio es provocado, se trabaja en conjunto con el OIJ y dependiendo si hay personas que mueren o daños importantes o fraudes de seguros o intención de dañar y se puede identificar, se lleva un proceso penal, ¿verdad? Sí ha venido en aumento el tema del incendiarismo en los últimos años, pues hace unos años era la 8ª causa, hoy está entre las 5 primeras causas del incendiarismo, tema que preocupa desde luego. En muchos casos hay temas de rencillas, problemas de conflictos sentimentales, ¿verdad? Se separa una pareja y un acto de venganza es quemar la casa. Muchas veces las personas dicen, voy a hacer un pequeño daño, voy a quemarle una bodega, voy a quemarle un cuarto, pero no sabe que cuando un incendio inicia, el fuego no tiene control, a no ser que haya una extinción oportuna. Entonces, muchas veces pues, se trata de hacer un pequeño daño y ocurren cosas catastróficas, ¿verdad? Entonces, el tema del incendiarismo es importante. Todavía no existe mucho desarrollo del país en cuanto a responsabilidad civil. Es decir, que si yo tengo una casa en malas condiciones y se quema y queman las de la par, en otros países los vecinos pueden demandar a la persona porque por sus malas condiciones se vieron afectados. En Costa Rica eso todavía no se ha dado, pero vamos hacia eso. El tema de la responsabilidad civil cada vez va en aumento y por eso hay que tomar conciencia de eso y saber que si mi casa está en buenas condiciones no es suficiente. Tengo que ver cómo están las de los vecinos y si está en malas condiciones tengo que tener suficientes elementos que impidan que el fuego pase porque los incendios se propagan fácilmente. Bien, vamos a ir a una última pausa con Santos y ya regresamos con más de este tema hoy hablando con el ingeniero Héctor Chávez León, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Bien, estamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coopesantos RL. Hoy conversando con el ingeniero Héctor Chávez León, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Hoy va a estar cenando en el restaurante Tachitos, patrocinador del programa Hablemos. Ya le está haciendo lo que estaba observando ahí en el anuncio. Qué bueno, ¿eh? Y es domingueño también. ¿Es domingueño? Sí, es domingueño. ¿Tú de Heredia también? De Santo Domingo Heredia. Claro, somos coterráneos. Estos heredianos están por todos lados, ¿verdad? El doctor Roldán es compañero de infancia. Bien. ¿Ingeniero en qué es usted, don Héctor? Ingeniería química, sí. Química. Señor. Ok. Con mucho más razón todavía, sabe de toda esta temática de explosivos. Si no sabemos, hacemos el enredo. Vamos a ir a unas notas con don Santiago antes de avanzar. Vieras, ingeniero, que a veces le apena a uno decir cosas, pero hay que decirlas porque el programa Hablemos es de eso también, una contribución social, porque no solamente incendios tenemos en la zona de Los Santos, hay muchísima incidencia delictiva, lamentablemente. Pero producto de un programa anterior que tuvimos para acá, el exdirector del OIJ, bueno, ya está surtiendo efecto. Para el lunes se está convocando el Consejo Municipal, o se convocó al Ministro de Seguridad Pública, entonces a las 2 de la tarde estará don Celso Gamboa. La idea es que lleguen al menos por ahí testimonios de la queja que se ha hecho sentir tan pesado, tan fuerte por la labor de la fuerza pública. De manera que, bueno, ya esto es un primer efecto, esperamos que igual se haga con el director del OIJ, porque aquí se trata de integrar funciones. Otra noticia lamentable es el proxeneta o la proxeneta detenido en estos días, lamentable, con 8 personas implicadas en el tema, muy lamentable. Pero también hay que rescatar que 2 hechos en los que la fuerza pública, la OIJ, ha hecho una labor que la avalamos en 24 horas o en menos de 24 horas, detener al presunto homicida de esta persona tan querida que murió recientemente aquí en San Marcos. Y la otra fue también dar ese hallazgo de una investigación de larga data ya, pero que cogieran a esta proxeneta
pues hay que rescatar también esa labor. Eso es lo que nosotros esperamos como ciudadanos con la labor de la fuerza pública y el organismo de investigación judicial. Por eso es que hay que hacerse presente a la Municipalidad de Tarrazú a presentar testimonios. Muy bien, don Santiago, muy bien. Queremos acción y estamos pidiendo acción y lo que queremos es que se dé la acción. Don Héctor, se avecina una temporada difícil, viene el verano, está el fenómeno del Niño. Por ejemplo, en la zona de Guanacaste hay épocas que son terribles, la cantidad de incendios, en otros lugares del país también. Aquí es una zona agrícola y a veces los agricultores te toman riesgos y esos riesgos pues generan complicaciones también, han afectado a inmuebles. ¿Qué acciones debemos de tomar, ya hablando directamente en la zona de Los Santos, para evitar que se den eventos lamentables en cuanto a incendios se refiere? ¿Y cómo debemos de prevenirlos, básicamente? Bueno, otro tema muy importante, el tema de los incendios forestales. Históricamente, cuando hablábamos de incendios forestales en el pasado, decíamos los incendios de Guanacaste. Con el paso de los años, los incendios en la zona sur, la zona de la cordillera de Talamanca, Buenos Aires, eso era pues el marco de acción que nos movíamos. Con el paso de los años, el Pacífico Central se empezó a calentar, empezamos a tener incendios en Orotina, incendios en Turrubares. De hecho, el año pasado murió un bombero en la atención de un incendio forestal, una situación que la organización lamenta mucho, ¿verdad? Producto también de un incendio provocado. Con el paso de los años también, la zona de Los Santos, donde antes no teníamos incendios, empezó a ser parte de la estadística. Hoy por hoy ya es una zona identificada para nosotros en el tema de incendios forestales. Entonces, el clima ha cambiado, el incendiarismo lamentablemente va en aumento. Del 100% de los incendios forestales, es muy lamentable decir que el 90% son provocados. Y ese 90% decimos que el 50%, lo que usted decía, don José, son las quemas agrícolas. Y un 40% son producto del vandalismo. Entonces, vandalismo un 40%, quemas agrícolas un 50%, eso nos da un 90% de incendios provocados. El 10% restante son casos fortuitos como el rayo, el pedazo de vidrio que estaba por ahí que hace efecto de lupa, alguna condición natural. Pero viendo la estadística vemos que si el 90% es provocado, ahí está la solución. O sea, hay gente prendiendo, hay que evitar que la gente prenda. Con los temas agrícola se requiere mucho más educación y mucha más conciencia de que eso daña la tierra. Además de que es un delito, depende si no hay permiso, ¿verdad? Lamentablemente es un delito, pero aunque no debiera decirlo, las penas aquí son ridículas, ¿verdad? Las multas por quemar están dadas por metro lineal del frente del lote. Se puede tener 1 kilómetro de fondo o 10 metros de fondo y la multa es la misma, ¿verdad? Porque las multas las cobran las municipalidades, digamos, y son multas muy bajas que no valen la pena. El incendiarismo tiene que lograr probarse y eso es un tema que es muy difícil. El marco legal es flojo, por eso nosotros desde hace 2 años venimos trabajando con el MINAE en una ley, la ley del manejo del fuego, una ley que viene a buscar 3 cosas. Primero, mejorar el tema de la educación. Segundo, establecer sanciones. Y tercero, establecer algún mecanismo de financiamiento para las brigadas del Cuerpo Bombero y las brigadas del MINAE, porque se requieren recursos para poder controlar los incendios. Y el otro tema es lo que usted mencionaba, el fenómeno del Niño. Este año particularmente ya estamos viendo que el invierno se está yendo y nosotros visualizamos que va a ser uno de los años más duros a nivel de incendios forestales. Vamos a tener ya pronósticos serios en Guanacaste, serios en el sur y serios en el Pacífico Central. Los niveles de humedad van a bajar muchísimo y si a esto sumamos que el cambio en la cultura no se ha dado, todavía hay gente incendiando, el pronóstico pues no es nada alentador. Y aprovechamos esta oportunidad pues para hacer un llamado a todos. Primero que todo, que evitemos el uso del fuego. Es mejor chapear, es mejor limpiar que usar el fuego. Y lo segundo es que denunciemos a la gente que está quemando, porque el daño no lo está haciendo a su propiedad, lo está haciendo a todos. Esto también distrae los recursos. Un tema de una quema forestal hace que los bomberos de acá tengan que desplazarse, la ciudad queda desprotegida, tenemos que recorrer a mover unidades de otros lugares. Entonces hay un valor muy grande en cuanto a la pérdida de protección que se da para otras emergencias relevantes. Todos tenemos que ayudar. Ingeniero,
El tema del abastecimiento, súper importante. A la hora de atender un incendio, pues lógicamente tienen que reabastecer las unidades que están trabajando. ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos, saber que nuestros acueductos y las municipalidades están cumpliendo con la ley de hidrantes? O sea, ¿qué tenemos que estar pendientes nosotros? En nuestro país hay 3 tipos de administradores de acueductos. Bueno, uno es AIA, que maneja el 60% de los acueductos. Con ellos al principio costó que la ley se implementara. Hoy en día ya hemos logrado colocar con ellos más de 2.500 hidrantes, ¿verdad? El otro gran grupo es el tema de las empresas de servicios públicos como la Heredia, ¿verdad?, que administra su acueducto. Con ellos vamos muy bien. El otro tipo de administrador son las asadas. Las asadas, que hay 1.500 asadas en este país. Lamentablemente solo 150 han implementado la ley. Y el tercer grupo, el cuarto grupo, son 4 en realidad, son las municipalidades. Tenemos 28 municipalidades que manejan acueductos. De esas 28 hemos tenido problemas con 9 municipalidades que no han querido ejercer la ley, ¿verdad? Y eso pues ha retardado el proceso. ¿Cómo está la zona de Los Santos? La zona de Los Santos, Muy bien. Muy buena la pregunta. Al principio, sí, claro, aquí en la estación que le toca administrar a don Rafael convergen 3 municipalidades. La de San Pablo, la de San Marcos y la de Santa María. Así es. León Cortés, Dota, Tarrazú y León Cortés. Sí. O en su orden, Tarrazú, pues no se enoja don Francisco Blanco, Tarrazú, Dota y León Cortés. Es correcto, sí. Ahí me perdona, ¿verdad? Los pocos conocimientos geográficos. Y tuvimos problemas con la municipalidad de León Cortés y la municipalidad de Santa María de Dota. Hoy vemos que la municipalidad de Santa María de Dota ya le ha puesto, ¿verdad? Me contaba don Rafael que ya han colocado 4 hidrantes, ¿verdad? Sí, señor. Y están construyendo algunos tanques. Porque el problema no solo son los hidrantes, el problema también es el abastecimiento, el almacenamiento, ¿verdad? Esto es un problema a nivel nacional. Tenemos buena agua, en Costa Rica existe buena cantidad de agua. Lamentablemente la escasez se debe a que no hay sistemas de almacenamiento y buenos sistemas de distribución. Nos dicen que ya se nos acabó el tiempo. ¿Tenía algo? Es una pregunta. ¿A qué se expone, casualmente, a qué se expone jurídicamente una asada, una municipalidad, por no cumplir la ley y se presenta un incendio y no se puede atender, digamos, no se puede controlar? Adecuadamente. Muy concreto y cerrando. Se expone a una demanda de parte de las personas. Bomberos es un intermediario entre el hidrante y el afectado. Entonces, cuando hay un incendio y alguien sufre daños, la persona pide responsabilidades. Puede ser una responsabilidad atribuida al Cuerpo de Bomberos o a alguna otra institución de la que el Cuerpo de Bomberos dependa. Entonces, perfectamente se puede llegar a que se demande al administrador del acueducto en caso de que no esté el servicio público, que es el hidrante. Doctor, ¿está bien? Finalmente, un saludo de parte de Marvin Sánchez, dice alias Carita, ex bombero. Un saludo muy fraternal al ingeniero y a don Rafael. Bien, don Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Ingeniero, muchas gracias. ¿Le queda alguna recomendación más? Así, muy rápido. Bueno, muy rápidamente, solo agradecer la oportunidad. Muy contentos de estar en este bello lugar, ¿verdad? Esperamos ir a probar la comida de la zona también. Y reiterarles pues, que el Cuerpo de Bomberos está para servirles a todos y que la mejor forma de prevenir un incendio es capacitando a nuestros niños, que son las futuras generaciones. Muy bien. Y ojalá que mucha gente se pueda reclutar para que sean bomberos. Vivimos la historia de una señora de Santa María de Dota, una doctora, que quiso ser bombero por un día y fue complacida al respecto. Fue muy, muy interesante, ¿verdad? Así es que... De mi parte, yo quiero rescatar que el hecho de traer a bomberos próximamente será la Cruz Roja, porque hay obras de personas e instituciones que a veces se deja pasar inadvertida en la historia, y Bomberos de Costa Rica juega un papel sumamente relevante en el bienestar de la comunidad. Bien, muchas gracias, estimados radioescuchas y televidentes. Nos escuchamos de hoy en noche y nos vemos de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de la televisión, un canal de Cope Santos RL. Buenas noches y muchas gracias.